En la siguiente ponencia nos hablarán de las claves para el éxito de la producción lechera y será a cargo de don Juan Luis Juaristi, veterinario y autor de múltiples ponencias y con asistencia a congresos mundiales. Es especialista de vacuno de leche. Ha trabajado en todas las áreas: clínica, reproducción, alimentación, asesoramiento y gestión de explotaciones lácteas. José Luis es actualmente director técnico del rancho Las Nieves y Piensos Muga. José Luis, cuando quieras. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Y bueno, en primer lugar quería felicitar a los dos ponentes anteriores que me lo han dejado el listón altísimo. Y bueno, del nivel que han cogido ellos, pues yo la primera vuelvo otra vez a pie de suelo a la cuadra, que es a la granja de donde procedo. Y bueno, también quería agradecer la facilidad o la posibilidad que me han dado de poder hablar, y sobre todo al compañero y amigo Alfonso Goris, que fue el primero que me contactó, y ver la posibilidad de qué tema era el que íbamos a ver. Y bueno, entonces el enfoque es que intentara plasmar, digamos, mis 43 años de experiencia en el sector lechero, más todos los viajes, las granjas, los clientes que he trabajado para ellos, y ver qué es lo bueno que yo pienso que estos ganaderos que tienen éxito realizan. Pero voy a hablar también de otra cosa que yo creo que nos gusta a todos, que es del aletismo. Y voy a hacer un parangón entre la producción lechera, las granjas y el aletismo. Digamos que la figura más mediática en este momento del atletismo mundial sería Usain Bolt, récord del mundo de 100, 200, 400, medalla olímpica, etc. Y en este lado izquierdo tenéis los 10 deportes que entran en la disciplina del decalón con los récords del mundo, con los 9,58 en los 100 metros, los 100 metros vallas, los 400, el marroquí Guerrou con 3,26 en 1500, todavía la marca de Michael Powell, el cubano Sotomayor, 2,45, casi 100 metros en jabalina, 23 en peso, etcétera, etcétera, y el francés Lavillenie con 6,16, que batió el récord de Sergei Buska durante muchos años mantenido, ¿no? Y en este lado os quería presentar los tiempos de otro atleta, cuyo nombre no recuerdo, pero que os lo preguntaré al final. Pero nosotros, digamos, en el sector lechero también tenemos, digamos, récords mundiales, y esta vaca, que se llama My Gold, es la última que acaba de batir el récord de producción lechera del mundo, con 77.000 libras, son unos 33.000 litros de leche. Su madre también ya fue una gran campeona, dio 72.000 libras de leche a 3 ordeños, 365 días de ordeño. Y lo que llama la atención es la friolera de 94 litros de leche de media durante los 365 días del año. Si vemos el esqueleto de esta vaca por dentro, es una máquina perfecta. Estos cálculos los he hecho a grosso modo de la capacidad de consumo que debe tener esta vaca, del orden de 40 kilos de materia seca, que son unas 70 megacalorías de energía. Y a la derecha os presento otro amigo, que es Denis Kimeto, que es obviamente un keniano, que tiene el récord de maratón del mundo en 2 horas 2 minutos. Y en la última maratón, que esto me parece que el récord lo batió en Alemania, se le contabilizaron un consumo de 3.300 kilocalorías de energía. Comparo las energías de la vaca y del atleta y lo divido entre 14, que es la diferencia veces en peso entre el atleta, de tener unos 65
kilos y los 850 kilos de la vaca. Entonces, energéticamente la vaca consume 4 veces más energía que el maratoniano o que el ciclismo, que es la otra disciplina que más consumo de energía tiene. Bueno, esto si comparamos, digamos, campeón del mundo contra campeón del mundo, 4 veces de energía nos parece bien. Pero si comparamos también exactamente cualquier otra vaca de la que tienen ustedes, de 40 litros de media, una vaca de 12.000, 13.000 litros de leche de media, y lo comparamos con un señor de 85 kilos de peso vivo que trabaja en un banco y tiene un régimen de 2.500 kilocalorías de consumo diario, y hacemos la transformación en peso, exactamente ocurre lo mismo. Es 4 veces mayor el consumo de energía. Esto viene a cuento de las dificultades que realmente existen en la alta producción, que es muy difícil el mantener, porque no veas los médicos, fisioterapeutas, jefes de prensa, etcétera, etcétera, que puede llevar cualquier atleta de estos comparado con un único veterinario o un nutrólogo que podéis mantener en vuestras explotaciones, ¿no? Bueno, entonces los puntos que vamos a tocar, los 10 puntos claves son estos, no los voy a nombrar porque los vamos a volver a repasar, son 10. Y 10 como son las 10 pruebas del Decálogo. La primera es la capacidad de las instalaciones. A veces empezamos a construir, empezamos a producir, pero nos olvidamos o no nos preguntamos cuál es la capacidad real que tiene nuestra granja. Cuántos animales caben, etcétera, etcétera. Y el objetivo principal y principalísimo en cuanto al tema de instalaciones, y es una norma económica de primer grado, es mantener el hotel ocupado. Que todas las habitaciones del hotel estén todas las noches ocupadas. No hay mayor negocio hotelero que esto. Pero lo que no podemos tener son habitaciones con 3, con 4, con 5 inquilinos, etcétera, etcétera. Entonces, los cuellos de botella se empiezan a producir cuando la dimensión de las instalaciones no son las adecuadas. Y en vez de empezar por las instalaciones, la pregunta hay que hacerse, ¿qué capacidad tengo de ordeño? Entonces, la primera pregunta que hay que contestar es si mi decisión es ordeñar a 2 ordeños o a 3 ordeños. ¿Y qué tipo de sala de ordeño tengo? Entonces, si ordeño 3 veces al día, con 1 hora de limpieza entre medio, yo solo tengo 7 horas para ordeñar. En cambio, si estoy a 2 ordeños, tengo 11 horas de tiempo para ordeñar. En las salas de tipo espina de pescado paralelo, la velocidad de ordeño está entre 4 vueltas por hora. Entonces se multiplica el número de el número de turnos, las 7 horas, y esta es la capacidad que tiene la granja con una sala 2×8 trabajando 7 horas. Si le pones 2 ordeños, pues a 2 ordeñas tiene capacidad de ordeñar muchas más vacas, cerca de 800. Y en las rotativas, la velocidad de las rotativas es bastante variable. Algún récord del mundo, entre 6 y 7 segundos vaca, lo normal es 12 segundos por vaca, que son 5 vueltas a la hora. Con 5 vueltas a la hora en una rotativa de 50 plazas, las rotativas no tienen una eficacia del 100%, siempre hay unos huecos entre un lote y otro lote, las 3 o 4 que están saliendo, etcétera, etcétera. Tiene una eficacia del 83%. Nos vamos a un censo de 1.450 en ordeño. Si esto multiplicáis por el porcentaje de secas, 1,12, 1,15, tendréis la capacidad exacta del censo. Parece una obviedad, pero muchas veces ocurre que se hace la granja y después no hay velocidad de ordeño. La capacidad de las instalaciones en porcentaje de ocupación son las que consideramos óptimas estas, en los diferentes lotes de preparto, de frescas, de secas, de producción, de baja, de novillas, de recría, etcétera, etcétera. Pero estos porcentajes que son teóricos son variables.
Variables que dependen del compromiso que cada ganadero adquiere consigo mismo. Si uno quiere tener sobrepoblación, tiene que trabajar más en estos aspectos. Tiene que limpiar más veces al día los pasillos, la rutina de ordeño, etcétera, etcétera. O sea que el porcentaje ese está correlacionado con la capacidad que uno tiene de hacer bien las cosas. Lo que no puede tener es sobrepoblación y seguir haciendo las cosas igual que cuando no tenía sobrepoblación. Esto os parecerá una imagen desde el punto de vista gerencial tremenda, ¿no? Dice, pues, este es un negocio brutal. Ha llenado la piscina de chinos, ha pagado cada uno 1 euro y vamos, esto es la rifa. Pero hay que saber que esto no es gratis. Esto se paga y se pagan las explotaciones. Entonces hay varios investigadores que han trabajado mucho sobre la sobrepoblación y qué consecuencias tiene la sobrepoblación. Entonces, la primera consecuencia que tiene es sobre la producción de leche. Partiendo del 100% de la instalación, cuando vamos metiendo más porcentaje de vacas, la producción de leche nos cae del orden de 300 gramos por cada 10% de aumento de censo. Luego ya nos está tocando el bolsillo. Nos está afectando a la reproducción. La detección de celos, etcétera, todo esto varía. Entonces, a partir del 100%, la fertilidad también baja del orden del 10%, o sea, de un 35 sería bajar a 32 por cada 10% de sobrepoblación. Y la sobrepoblación tiene relación con el periodo de descanso. El periodo de descanso son las horas que las vacas permanecen tumbadas y después, a la hora de estudiar el confort, veremos el por qué queremos vacas. Entonces, este trabajo dice que por cada hora que aumentemos el descanso, obtenemos 1,7 litros más de leche o viceversa, perdemos 1,7 litros de leche por cada hora de descanso. Las horas de descanso, con los programas informáticos que tenemos ahora y con los podómetros, se sabe exactamente cuánto tiempo ha restado cada vaca individualmente o el lote o todo el rebaño. Pero la sobrepoblación tiene un componente económico. Y entonces, de aquel 100% que hablábamos, que era el teórico, realmente los economistas nos dicen lo siguiente. Aquí tenéis precios de leche por euros por tonelada, que en situaciones de precios bajos, 336 euros tonelada, bastante inferior al que estamos cobrando algo, la sobrepoblación tiene que ser 0. Todo lo que sea aumentar aquí la sobrepoblación, esta es la densidad de la granja, perdemos dinero. A mayores precios, digamos que la sobrepoblación se soporta mejor. Estaría en el 110, a 400 euros tonelada estaríamos en el 125 y a precios de 430 euros toneladas la sobrepoblación del 150% sería económicamente más rentable que tener el 100%. La pregunta es, ¿qué es sobrepoblación? ¿Sobre qué está hablando usted cuando habla de sobrepoblación? Sobrepoblación puede ser de centímetros lineales de pesebre, puede ser número de cubículos, puede ser metros cuadrados de cama, puede ser metros longitudinales de agua, puede ser metros en tiempo caluroso de sombra, si tenemos sombra. Bueno, pues de todas esas posibilidades de sobrepoblación siempre hay que trabajar sobre el bien más escaso. El factor limitante es el bien escaso. No decir que yo tengo un cubículo por vaca, pero después resulta que tengo un hueco de comida para 3 vacas. El factor limitante siempre tiene que ser el menor y sobre ese concepto hay que hablar de sobrepoblación. Pasamos al tema económico, que era el segundo deporte que teníamos, que era qué considero que los ganaderos deben de saber de cuanto a sus costos. Por lo menos contestar a estas 4 preguntas. Es coste por alimentación real, incluidas las mermas, por litro de leche,
conocer el coste total por litro de leche con todos los costos variables y fijos. Con eso podemos calcular el punto de equilibrio, el punto cero, en el cual la granja ni gana ni pierde dinero, pero nos da pie a poder calcular si somos capaces de acometer inversiones o bien de naves, bien de ganado, etcétera, etcétera. Y conocer el costo de una recría de una novilla a punto de parir. Son preguntas que nos hacemos constantemente y que normalmente la respuesta suele fallar. Ya lo repetiré más veces, que yo pienso que es el área del sector español más deficiente que hay, es la falta de datos. Y pasamos a otro valor que últimamente ya lo estáis ya manejando, digamos, que es el margen bruto. El margen bruto es, digamos, la multiplicación de los kilos de leche por el precio y se resta el consumo de materia seca por el precio de esa materia seca. Y por lo menos tenemos ahí un balance o margen bruto desde el punto de vista de alimentación, que por lo menos al nutrólogo todos esos datos les es fáciles de obtener y les sirven para hacer un seguimiento de la granja. Margen bruto, y en inglés lo veréis, info over feed cost. Y las eficacias o eficiencias, que lo han repetido aquí muchas veces, que hay que ser eficaz, que hay que ser eficiente, etcétera, etcétera. Hay tres fórmulas, digamos, para calcular la eficacia. Normalmente se suele estar hablando solo de esta, de la eficacia por kilo de sustancia seca, que significa por cada kilo de sustancia seca que come la vaca, cuántos litros de leche me está dando. Pero eso no me está diciendo exactamente la eficacia que tienen las vacas. No sabemos la proteína, no sabemos los aminoácidos, no sabemos la energía que tiene. Entonces, a eso se puede aplicar el cálculo de la eficacia por proteína, que es los kilos consumidos de materia seca por el porcentaje de proteína de la ración por 100 dividido entre los kilos de leche por la proteína multiplicado por 10. Entonces, sabemos la proteína que ingiere la vaca vía oral y sabemos la proteína que está, digamos, excretando vía leche. Y ahí hay una cifra que más o menos suele rondar el 30%. La primera eficacia suele rondar entre el 1,5 y 1,65, digamos. Y con la energía exactamente lo mismo. Sabemos los kilos de materia seca que comen, la multiplicamos por 0,69, que es la energía en megacalorías de un litro de leche, y lo dividimos por la multiplicación de la concentración energética por kilos de sustancia seca. Y entonces ya, por lo menos desde el punto de vista técnico, podemos saber cómo está funcionando aquel rebaño. Este es un cuadro que va del año 2000 al año 2012 de la relación del retorno sobre la inversión de tres tipos de rebaños diferentes. Rebaños que tienen menos de 200 vacas, que es la curva lisa, entre 200 y 500 y más de 500. Del año 2000 al año 2012, y este punto negativo de por debajo del cero fue la gran crisis láctea de Norteamérica. Pero lo que es constante es que el retorno sobre la inversión siempre es más grande en los hatos grandes. Esta es una de, digamos, de los principios matemáticos más sencillos y que todo el mundo lo entiende. Si al aumentar la producción se reduce el gasto promedio a largo plazo, estamos ante una economía de escala, una palabra que la habréis oído muchas veces. Entonces, el sector lácteo pertenece al gremio de la economía de escala. Digamos que cuando aumentamos la producción somos capaces de disminuir los gastos. Entonces, la tendencia de los rebaños a ser más grande no tiene más que una lógica matemática. Puede haber más, puede haber organización del trabajo, finca, etcétera, etcétera, pero sobre todo es matemática, es beneficio. ¿Cómo aumentamos el margen bruto? Primero, intentando aumentar la producción por vaca. En muchas épocas de crisis y estos años pasados, y desde muchos ámbitos,
pues se ha promulgado que hay que bajar de leche, que hay que echarles menos pienso, que hay que restringir, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso ha sido, al que lo haya hecho, una gran herejía. Luego hablaremos un poco del coste marginal, pero para aumentar el margen, primero hay que aumentar el litros por vaca. Hay que intentar aumentar el valor de esa leche que estamos vendiendo. Pero claro, el precio ya nos lo vienen prefijado y si realmente este tipo de iniciativas como la CLUN no son capaces de menear el mercado y subir los precios, el ganadero lo único que puede hacer es aumentar el precio que cobra de leche aumentando las primas de calidad. Grasa, proteína y que no te penalicen por células somáticas ni por inhibidores. Bajando el coste de alimentación inteligentemente. Inteligentemente no es reducir el consumo. Inteligentemente, por ejemplo, es hacer lotes. Yo ya sé que aquí es difícil o imposible en una vaquería de 100 vacas hacer lotes, pero en grupos mayores de 300, 500 vacas, en épocas de bajos precios de leche, realmente el lotear reduce costos. El sustituir alimentos, quiero decir que tenemos un abanico bastante extenso de alimentos en el mercado y podemos jugar con los precios cuando nos interesen. Mejoras en el confort, quiero decir que cuando las vacas las tengamos bien dimensionadas y con buen confort, automáticamente va a aumentar la eficacia. La transformación de ese kilo de materia seca en litros de leche nos va a reportar más margen bruto, mejoras en el ordeño, más velocidad de ordeño, menos tiempo de estancia en la antesala de ordeño, control de humedades de los silos, porque a veces a los silos les damos un valor X, esto vale 7 pesetas, 7,50, pero aquello se metió con 28 kilos, con 28% de materia seca y ese silo vale, he puesto en el pesebre, 11 pesetas. Entonces, el control de los productos húmedos es importante y después el control de los aditivos no rentables. Hay en el mercado tropecientos mil aditivos y algunos son rentables y otros no son rentables. Entonces, realmente hay que pensárselo. Reducir las patologías de transición, que es otro capítulo que vamos a ver. Quiero decir que si nosotros somos capaces de arrancar las vacas más alto y más rápido porque tenemos menos problemas alrededor del parto, mejoramos el margen y nunca restringir la comida en alta producción. La comida tiene que estar permanentemente en el pesebre y tener un sobrante entre un 2 o un 3%. Nunca trabajéis con vacas de leche a pesebre limpio. En las novillas posiblemente esa sea la mejor táctica, trabajar a pesebre limpio, pero en las vacas de ordeño tiene que haber comida en el pesebre todas las mañanas. El margen, que es la línea negra, bueno, esto es una granja o una vaca, como queráis, de alta producción, esta es la curva de lactación y esta es el margen. Si nosotros retrasamos, digamos, ordeñamos vacas con muchos días en leche, digamos que se nos va desde aquí hasta aquí el margen. Luego, esta diferencia de altura, que en 60 días y en alta producción es 1,5 litros, en baja producción es el doble, son 3 litros. Y aquí os he puesto unas cuentas de, en una vaquería de 100 vacas, en alta producción, un retraso de 30 días en días en leche. Los días en leche perfectos son 165, difícilmente conseguibles. A ordeñar de 165 a 195 hay unas pérdidas de 8.300 euros año y en baja producción de 13.000 euros. La curva de lactación y la curva del margen son totalmente diferentes dependiendo del nivel de producción de leche. Entonces, las pérdidas en niveles de producción de leche bajos son mucho más grandes. El confort. ¿Por qué se ocupa la gente del confort? Yo creo que es una de las cosas que desde hace más de 12 años se ha bombardeado muchísimo. Yo creo que el ganadero es muy consciente y ha mejorado muchísimo. Pero realmente es la segunda repercusión económica después de la nutrición, la tiene el confort. Y es limitante. Y el confort, pues entran todas estas cosas, que es la ventilación, densidad de población, las camas, los han repetido muchas veces, los cubículos,
solo contemplo dos soluciones, o arena o compost. Los otros están, digamos que, de tercera división para abajo. ¿Qué es lo que ocurre cuando el confort queda distorsionado? Lo primero que ocurre es que las horas de descanso varían. De estar en arena 12,4 tumbadas, estos son tapetes, a 10,7, pero lo que también varía es el resto de los tiempos. El tiempo de estar de pies, el tiempo de comida, el tiempo de ordeño, varía absolutamente todo. Y esto es fundamental, intentar estar siempre en este capítulo. Y este es un gráfico que dice un poco cuántas horas al día puedes ganarle si realmente lo tienes en arena o en cama compostada, 1 hora 26, la profundidad de la cama, la anchura del comedero, es restrictivo, y la anchura del cubículo. En Galicia tenéis poco estrés calórico, pero el cambio climático va a llegar también a Galicia. Pero hay otras provincias de España donde lo sufren abundantemente. Esta curva es de México y indica que el THI es el índice de humedad y temperatura. Por encima de 68 se considera que está la vaca bajo estrés calórico. Y aquí indica en las 24 horas del día y en México, en los meses del año, en cuántas horas al día estuvo bajo estrés calórico. O sea que junio, julio, agosto y septiembre, durante las 24 horas del día, estuvieron las vacas a más de 68 THI. Y bueno, esto significa que hay que invertir en refrigerar mucho mejor que los sistemas que tenemos actualmente. A veces pensamos que aquí el mes de julio, hace una semana, les pongo aquí 2 aspersores, 2 pajaritos, un ventilador que es de 60 y tengo solucionado el tema. No, yo creo que, como os voy a enseñar ahora a continuación, en las vacas de ordeño todo el mundo sabe lo que supone el estrés de calor, porque al día siguiente del calor lo mide en el tanque de leche. Dice, han bajado 1 litro, han bajado 1,5 litros, han bajado 2 litros. Y ya se preocupan por las vacas de leche y empiezan a poner tubos, a poner gomas, etcétera, etcétera. Pero últimamente, y ahí tenéis 9 trabajos, se está viendo qué consecuencias tiene la no refrigeración de las vacas secas en estrés calórico. Realmente la media de todos esos trabajos son 3,4 litros de leche, solo en los 60 días de periodo seco, no refrigerado respecto a las vacas refrigeradas. Pero esto tiene consecuencias sobre la calidad del calostro, sobre las inmunoglobulinas, las IgGs que segregan las vacas, sobre la transferencia de esas IgGs del peso al nacimiento, del peso al destete, de la capacidad de los linfocitos de defenderse de las, digamos, de las infecciones. Todo viene influenciado por la falta de refrigeración de las vacas secas. Voy a mirar el tiempo porque no sé cómo voy. Quedan todavía. Bien. El cuarto objetivo era la nutrición. Bueno, al hablar de nutrición, pues no me planteé el hablar de raciones ni nada, sino realmente un poco ver desde el punto de vista de nutrición qué es lo que hacen estos ganaderos de éxito, ¿no? Entonces incluyen analíticas, lo más cercanas posibles, en periodos, digestibilidades, velocidades de paso, pero el siguiente ponente va a hablar de temas de este tipo, humedad de los ensilajes semanalmente, más aquí en Galicia que llueve, analíticas de comprobación del carro Unifit y obtención y seguimiento de lo que hemos llamado las eficiencias. Y la labor del nutrólogo sería pues, el archivar gráficos, raciones, producciones, analíticas y patologías relacionadas con la nutrición. Bueno. ¿Qué es el coste marginal? Es una palabra que la dicen los economistas y al final muchos no la entienden. Si soy capaz de explicar. Mide el incremento de los costos totales al aumentar
la producción en una unidad. Eso es lo que es el costo marginal. La diferencia entre producir, cuánto cuesta producir un litro de leche y cuánto cuesta producir un litro de leche más. Esa diferencia es el coste marginal. Y la explicación es la siguiente. Si nosotros tenemos una vaca que da 40 litros de leche, los 10 primeros kilos de materia seca y las primeras 15 megacalorías que consumen son para mantenimiento. Y es indistinto que esa vaca dé 20, 15, 50, 60 litros. Es fijo. Luego eso, cuando tengamos que hacer el coste marginal, no entra en la ecuación. El coste marginal solo tiene que entrar el valor, el pienso que hemos añadido para obtener ese litro de leche. Energéticamente, producir un litro de leche de esas características cuesta 0,71 megacalorías. Os pongo este cuadro de abajo para hacer el cálculo de lo que costaría hoy el litro de leche marginal, y lo pongo aquí todo entre interrogantes y asteriscos, porque esto es en condiciones ideales. Condiciones ideales donde hay una transformación del 100% de lo que come en leche. Pero dependiendo del clima, de la sobrepoblación, del momento de la lactación, de los días de leche, del número de partos, esa transformación no es así directamente tan clara como dividir el coste de la tonelada de leche por el aumento de la leche. Quiero decir que el coste marginal es una cantidad que la tiene que calcular cada uno de los ganaderos, haciendo prueba y error, subiendo y midiendo, bajando exactamente, para saber en su caso cuál es el coste marginal y si tengo capacidad de producir un litro más en unas condiciones económicas rentables. Y realmente aquí tenéis dos curvas. Una, la de los costos totales, la azul, costos totales promedios, y la roja, la del coste marginal. Estas dos curvas se juntan en un punto, que es este. Ese punto, por debajo de ese punto, siempre vamos a estar en unas condiciones inmejorables, porque cada vez que aumentemos de leche, nuestros costos disminuyen. La figura de los costos totales en las granjas lecheras tiene forma de U. Es este, siempre una U. Pero siempre se va a juntar aquí en este punto. Entonces, si nosotros somos capaces de, o decidimos, en vez de 7 litros o 7 tazas de café, hacer 8 tazas de café, realmente estaremos aquí y nuestros costos habrán aumentado. Luego es importante saber en cada granja cuál es el retorno del coste marginal que tiene. Pasamos al periparto. El periparto se puede considerar de menos 30 a más 60 o de menos 21 a más 30 días. Es donde realmente ocurre el parto y toda la movilización, etcétera, etcétera. Entonces, nos preocupa porque el 45% de la patología de todo el año está en esos periodos, el 75% del gasto de medicamento, y en los primeros 60 días después del posparto se nos van al matadero el 25% de la reposición. Perdemos una lactación que acabamos de comenzar y nuestros objetivos serían que tener el 25% solo de problemas de la suma de todos los problemas, que luego os pondré un gráfico, y sacrificar el menos del 5% en los primeros 30 días del posparto y minimizar el balance energético negativo. Todas estas cifras del 5, del 8, del 9, si lo plasmamos en un gráfico mensual, y aquí uno encima del otro, aunque sean colores, ponemos las 5 patologías posparto, que son fiebre vitularia, cetosis, se me va la cabeza ya. Fiebre vitularia, cetosis. Ya, pero que se me va la olla. Metritis, bueno, no me acuerdo más. Todas juntas y la curva esta sería la de los partos.
los partos que tienes cada mes y la patología que has tenido ese mes, pero toda junta. Porque a veces empezamos a decir índices de retención de placenta menos del 10, desplazamiento de cuajar menos del 5, hipocalcemia subclínica menos del 10, cetosis menos del 15. Y al final tenemos un lío ahí en la cabeza que realmente no sabemos cuál es la patología del periparto. La patología del periparto tiene que ser la suma de esas 5 patologías juntas. Me es igual que tenga acetona, que tenga metritis, que tenga. Tiene una patología posparto y en un gráfico de este tipo mensual lo veis claramente. Bueno. En el periparto y en el preparto, en el lote de preparto, el que hace preparto diferenciado, pues realmente hay una serie de constantes que todo el mundo machaconamente pues insiste que tiene que tener este corral solo el 80% de ocupación. Entre trabajar con sales aniónicas o no sales aniónicas, que es el DCA, el balance anión-catión, yo soy totalmente partidario de trabajar con sales aniónicas y tener el pH ácido para controlar no solo la hipocalcemia, sino otra serie de patologías, indistintamente que sean vacas, que sean novillas de primer parto, 76 centímetros de cubículo y un buen 76 centímetros de pesebre y un cubículo de 2,75, que es un cubículo doble de 5,50. Y 80% de ocupación, con lucha contra el estrés calórico si lo hay, ventilado, etcétera, etcétera. Y los movimientos hacia ese corral de preparto, luego lo veremos, o se hacen con más de 21 días o si no lo mejor es hacerlo en el momento del parto, cuando ya está de parto, porque los resultados intermedios son muy malos. Esta es la relación, la primera de la izquierda, entre la fiebre de leche, retención de placenta, que no me salía la patología, y las infecciones uterinas, dependiendo de los días de permanencia de las vacas en el corral de preparto. Realmente, cuando las vacas están más de 21 días en el corral de preparto, todos estos problemas se minimizan. Y entre trabajar con sales aniónicas o no trabajar con sales aniónicas, también existe la posibilidad de la analítica y de ver exactamente los iones positivos y negativos que estoy aportando a la ración y trabajar sin sales, pero suele ser bastante difícil, ¿no? Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo, que cuando negativizamos y trabajamos con sales aniónicas obtenemos mucho mejores resultados en producción de leche. Arrancan mejor las vacas. Esto tiene un trabajo, hay que mirar el pH, hay que ser muy constante, etcétera, etcétera, pero tiene rendimientos positivos. La reproducción. Más o menos el espejo de reproducción de los rebaños con 175 días en leche, que se mueve un buen rebaño, tiene un 47% de vacas preñadas, un 53% de vacas vacías, 89% lactando, 11% de secas y la distribución entre primeros, segundos y terceros partos más o menos es este. Las consecuencias de los bajos datos reproductivos pues es que tienes menos vacas cerca del pico de lactación, sobre todo rebaños de más de 190 días, tienes mayor porcentaje de desvieje por reproducción, menos margen bruto, que ya lo hemos hablado porque la curva, o sea, la recta de regresión del margen bruto la vamos a pillar en un sitio más desplazado a la derecha, tienes menos reemplazos disponibles y disminuyes la ganancia de mérito genético. No me voy a extender en los programas de reproducción, los conocéis, los sabéis. Creo que ha sido uno de los avances más grandes de la ganadería últimamente y por eso se han visto que hay mejores resultados reproductivos ahora que hace 10 años o hace 15 años con las sincronizaciones de celo y las inseminaciones a tiempo fijo, tanto en primer servicio como en las resincronizaciones, que hay varias posibilidades para hacerlo, pero yo creo que esto ha sido un gran avance con un coste económico muy bajo y los resultados son mucho mejores. Me voy a extender un poquito más en el control reproductivo. Dirán, joder, el control reproductivo, estamos cansados de hacerlo. Digo, pues igual estamos cansados de hacerlo regularmente mal. Importante primero la periodicidad. Yo creo que los buenos ganaderos esto lo llevan a rajatabla.
A partir de 120 vacas, 130 vacas, la periodicidad tiene que ser semanal. Los pequeños, por aquí debajo, quincenal. Y al mes es mejor no hacerlo, porque el coste-beneficio es cercano a cero. O lo hacemos bien o no lo hacemos. Periodicidad, día fijo, hora fija. En tu casa a las 8 de la mañana, espérame con las vacas trabadas. No estés por ahí dando vueltas o acabando el carro, no. A las 8 todo para empezar a trabajar. ¿Qué es lo que hay que mirar? Perdón. Las recién paridas. Las famosas recién paridas del famoso periodo periparto, etcétera, etcétera, son las grandes abandonadas de las granjas en cuanto al reproductivo. Quedan 10 minutos, yo creo que voy bien. En las vacas recién paridas hay que mirarlas también cada semana. Todas las que tengan menos de 21 días, hasta los 21 días no se puede dar de alta un aparato genital de una vaca, todavía está aquello funcionando. Y lo que está en rojo es el dato que tiene que tener el ganadero que está delante. Te tiene que decir el número de lactación, los días de leche, los litros de leche que ha dado ese día y qué es lo que tenía apuntado de la visita anterior. Y a partir de ahí lo negro lo tiene que ver el veterinario. El apetito, el llenado de la panza, la rumia, el aspecto general, la vivacidad, las heces, el aspecto de la ubre, edema, retención de placenta, hipocalcemia subclínica, vía laboratorial, cetosis subclínica, que la podemos hacer ya directamente en la granja, y diagnóstico de metritis. Y todo esto por medio de unos códigos y el ganadero apunta. Para la semana siguiente, otra vez empezamos hasta que a los 21 días les damos de alta, que se le puede dar o bien con un espéculo o bien con el ecógrafo. Pero creo que eso es una buena forma de hacer reproductivo en las recién paridas. Y sobre las vacas y las novillas, pues ya es un poco más sabido, que es revisar todas las vacas y todas las novillas que hayan llegado al periodo voluntario de espera y no hayan salido en celo, no hayan sido inseminadas, seguir los programas de sincronización, comprobarlo con el ganadero, que eso se esté haciendo bien, que las agujas, que las jeringas, todo eso estén separados, las prostaglandinas de las GNRHs, diagnóstico de gestación, bien con ecógrafo o bien manual, confirmación, reconfirmación entre 100 y 150 días de gestación y todas las vacas que se dieron de preñadas, que han abortado, quistes ováricos, endometritis, vacas con más de 3 servicios. Decidir el matadero por infertilidad es un tema que tiene que ser en conjunto con el ganadero y obtener y discutir los datos mensualmente. Esto yo pienso que es lo que no hace casi nadie. Se mandan al ganadero los datos reproductivos del año pasado. ¿Para qué pelotas quiero saber yo lo que pasó el año pasado? Quiero saber lo que ha pasado este mes, y esta semana, y esta quincena, y cómo voy en este trimestre. Y esa falta de feedback yo creo que es un error grande de la profesión. El ganadero debe exigir y el veterinario se lo tiene que dar. Resúmenes reproductivos, parecidos a estos. Hay muchos programas, esta es la detección de celos y el índice de preñez. Solo con esta película sabemos cómo va el rebaño, solo con esto. Sin fertilidad a primer servicio, no, esto. Mes a mes, y bueno, y aquí te explica pues, lo que pasa en el verano, lo que pasa en el invierno, qué ha pasado aquí que estamos en invierno y hemos vuelto a bajar, etcétera, etcétera. Bueno, estrategias reproductivas, pues bueno, tenemos toda la panorámica en este momento del genoma, del semen sexado, etcétera, etcétera. Entonces, el ganadero debe ser la persona que debe determinar en qué porcentaje va a utilizar el semen convencional, el sexado, el genómico y el de carne. Y esto va a depender de todas estas cosas, del precio de la leche, del precio de la vaca del matadero, del precio del ternero de carne, de la tasa de reposición, etcétera, etcétera, y del coste de la novilla. Del tema genómico voy a hablar poco, simplemente el último trabajo que hemos visto ahora en Estados Unidos es decir que tiene un coste de unos $50 el hacer el mapa genómico de las novillas, pero el retorno de la inversión
no ocurre hasta los 3 años y medio. Y el retorno al final de la operación es de unos $57. Quiero decir que no es un efecto rápido que voy a hacer el mapa genómico y al año siguiente. No, tiene 3 años y medio hasta que retorna la inversión de la genómica. Calidad. El 7, estamos en las mejoras por componentes, intentar subir el precio de la leche, aumentando la proteína y la grasa. Os pongo los 5 puntos de la mamitis del Consejo Americano, lo tenéis más que resabido. Y sabéis perfectamente que las células somáticas, a partir del score 3, a partir de 100.000 células, ya tenemos una pérdida en leche. Entonces, ese tiene que ser el objetivo, estar 100, 120, 130, estar en las mejores condiciones posibles, basándonos en la limpieza de los pasillos, de la higiene, de la rutina de ordeño, etcétera. La rutina de ordeño, tenéis especialistas también en rutina de ordeño, en mamitis, etcétera, etcétera. Ver presión de trabajo al principio, chequeo, desinfección, limpieza, puesta de la máquina rápidamente y sellado posterior. 3 conceptos importantes para decir por dónde voy, que son la producción de leche en 2 minutos. Esto tiene que ser con un sistema que la ordeñadora lo tenga. Estar por encima del 55% de leche en los 2 primeros minutos. Trabajar a bajo flujo, por debajo de 1 kilo minuto, en menos de 30 segundos. Y un tiempo de ordeño, que he puesto 5, pero normal suele ser 4 minutos y medio, etcétera, etcétera, desde que se coloca la máquina hasta que se desengancha la máquina. Esta sería la superficie. Esta es una curva de producción de leche de un rebaño, de un ordeño, todo el rebaño. Y ahí tenéis los 120 segundos, esa sería la leche en 2 minutos. Tendríais las 2 partes, tanto al principio cuando colocas la máquina, que todavía el flujo no llega a 1 kilo por minuto, y el flujo al final en la retirada, serían los 2 periodos de flujo bajo, y este sería el tiempo de ordeño, ¿no? Son un poquito más de 4 minutos. Tasa de eliminación. El matadero. 2 conceptos claros para diferenciar. Uno lo que es la eliminación y otro lo que es la reposición. La gente a veces baila los nombres. Entonces, la tasa de eliminación es el número de vacas vendidas para vida, para el matadero o muertas en la granja por 100 entre el censo medio. Y la reposición es lo que entra. Es igual que sean novillas criadas que novillas compradas. Y intentar estar dentro de estos parámetros que esta gente realmente los cumple. No lo voy a repetir. Y os he hecho aquí 2 cuadros para ver cuál es la leche mínima a la cual una vaca no puede estar en el rebaño. No puede estar en el rebaño una vaca que no produzca lo que come de mantenimiento. Hemos dicho que eran 10 kilos de materia seca a 240 kilos tonelada, y he hecho un ejemplo con 2 precios de leche, con 0,31 y con 0,33. Y se mueve entre 11,04 y 10,4. Cuando el precio de la leche aumenta, las vacas hay que matarlas con un poquito menos de leche. Este es el umbral mínimo de rentabilidad, porque después, aparte del mantenimiento, comen otra cosa. Pero a partir de esta leche, por supuesto que la pérdida es muy grande. Y aquí lo que he hecho ha sido modificar el coste de la materia seca de 230 a 260 y nos movemos también entre 11 o 12 litros de leche. Este es otro gráfico sencillo, que es las vacas que abandonan la granja con menos de 60 días en leche, divididos en 2 colores, las de primer parto en rojo y las de azul en las multíparas. Entonces, en una sola visión y por mes, te das cuenta exactamente qué mes, qué problema has tenido, etcétera, etcétera, en gráfico. La pregunta del millón: ¿cuál es la tasa ideal de reposición de un rebaño? Está bien el 40, el 45, eso es ruinoso, el 20 es muy bueno porque las vacas son muy caras y las novillas también ahora son carísimas. Realmente no hay un óptimo de índice de reposición, ninguno.
Quiero decir que es una decisión económica que hay que tomarla sobre cada vaca, sabiendo su leche, su lactación, días en leche, etcétera, etcétera. Los precios de la leche, los precios del matadero, son decisiones que hay que tomarlas independientemente. La pregunta es, ¿estoy sacrificando mucho? ¿Estoy sacrificando poco? ¿Quiero crecer y tengo que restringir un poco el matadero? ¿Tengo novillas de sustitución? Que es la contestación a la pregunta primera. ¿Tengo el hotel lleno? Si no lo tengo el hotel lleno, no puedo sacrificar, porque lo que tengo allí me es rentable. Y estoy sacrificando demasiado. ¿Qué problemas metabólicos tengo? ¿Cuál es, dentro de las causas del sacrificio, en qué grupo las estoy metiendo? ¿Estoy erradicando algún tipo de enfermedad? Yo, Neospora, aureus, lo que sea, y tengo que retenerme, o tengo un porcentaje elevado de sacrificio involuntario. La recría de novillas. Lo primero que hay que hacer es calcular, ya estoy en el tiempo cubierto ya, hay que calcular el tiempo, el número de novillas que hay que recriar. No se puede recriar más que lo que uno necesita. Programa de calostros, estáis hartos de oírlo, la leche de transición en rojo. Maximizar el crecimiento entre 0 y 5 meses. ¿Habéis oído hablar de la epigenética? Es la ciencia que estudia la expresión de los genes. Pues parece que durante el periodo seco de gestación de la vaca y los primeros meses de vida del animal es donde realmente se manifiestan los genes. Detección de celos, partos a 23. Este es un programa que os podéis bajar que os calcula el número de novillas que necesitáis. Más o menos. El miedo a la edad a primer parto. Vacas pariendo a 22 meses, a 23, a 25, a 27, el número de rebaños, que son casi 8.000 rebaños, promedio de leche, superior las jóvenes que las viejas, producción de leche, índice de preñez, mejor en las jóvenes. Importante, la distribución. No vale la media, yo me paren con 24, 24 y medio, no. Realmente, ¿tengo el 80% de las novillas pariendo con menos de 24 meses o tengo el 45%? La distribución, aún con las cifras, es importante la distribución. Se me queda mucha charla sin hacer, pero voy a ir con el tiempo. A partir de 22 meses tenemos una pérdida de 2 a 3 euros por día de retraso a la edad al parto, y la forma de medir el costo de la novilla, desde hace algún tiempo nos estamos marcando con euros tonelada, que es la forma de el costo de la novilla, 1.900 euros entre la leche vitalicia. La leche vitalicia es la media aritmética de la leche de las vacas que van al matadero. Y esto es lo que realmente hay que amortizar. Para amortizar una novilla, si esto lo traes la novilla, hay que amortizarla con beneficios. Si no hay beneficios, no hay amortización. Esto cuesta amortizar un beneficio de 6 euros, 6 pesetas por litro de leche. De la mano de obra, pues que es obligación del gestor, si el volumen lo permite, tener jefes de área, definir puestos de trabajo, obtener datos, motivar a la gente con asistencias a charlas del sector y, vuelvo a repetir, que la falta de datos es el área más débil de muchas empresas. El síndrome de dar la vuelta a la tortilla. Yo no sé si os veis alguna vez en esta situación, que recibo muchas llamadas de teléfono, no tengo más intermedios resolutivos, duermo pocas horas, tengo un mal café, al finalizar el día estoy agotado y la palabra que más repito es no. Esto es el síndrome que le llamo yo de la incapacidad de dar la vuelta a la tortilla. Y esto produce una parálisis en las decisiones de la granja. Y esta parálisis produce pérdida en la capacidad de observación y de análisis. No se recogen o no se estudian los datos, los resultados técnico-económicos no acompañan, hay pesimismo, hay depresión, el trabajador se desmotiva y actúa individualmente, no hay objetivos, falla la planificación, no se invierte dinero y la culpa siempre la tienen los otros. Bueno, y con esto acabo. Bueno, el futuro lo dejo para la rueda de esta tarde. Ahí tenéis varias cosas de eficiencia, de innovación, de ilusión, de
de participar en la comercialización, etcétera. Y acabo con esta. Vuelvo otra vez al deporte y os presento la misma tabla que os he presentado antes de aquel atleta que era bastante mediocre, que estaba pues 30 metros por detrás en jabalina, 1 minuto más en los 1500 y 1 metro menos, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿conocéis a este chico? ¿Sabéis quién es? Es americano, ¿no? Es de Oregón. Se llama, exactamente, se llama Ashton Keaton. Es el campeón del mundo y recordman del décalon. Y esto es lo último que os quería contar. Este señor es mejor atleta, más completo que todos los campeones del mundo que hemos visto que tienen los récords del mundo. Es el atleta completo. Es el que hace las 10 cosas del décalon en el mejor tiempo posible. Eso se traslada en puntos, que son 1045 puntos. En la producción de leche, que hemos hablado de 10 claves, la clave es no tener ni 1, ni 2, ni 3 pruebas que estés muy por debajo. Y no vamos a tener todas las granjas, digamos, siendo Keaton. Yo espero, por lo menos, que el objetivo vuestro sea estar en el 20 mejor de los 10 puntos claves que hemos hablado hoy. Y nada más, acabo. Que tengáis muchísima suerte con la puesta en marcha que habéis hecho de la Unión de las Cooperativas. Creo que puede ser un ejemplo para el resto de España, saber que la unión hace la fuerza y que realmente la única forma de defender los intereses es estar unidos. Que tengáis muchísima suerte y muchas gracias. Esa frase es de un expresidente de Abraham Lincoln. Dice que la perfección es inalcanzable, pero que en el camino creo que podemos tener unos muy buenos resultados. Muchas gracias.